¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El problema del tráfico vehicular en la capital de la República persevera, especialmente en horas pico, por la indisciplina de los taxistas. Los de amarillo prácticamente se toman la prioridad en el tránsito y por las avenidas y vías de gran desfogue vehicular, obviamente, las cosas se ponen difíciles porque ellos prefieren parar entre 3 y entre 4 y hasta entre 5 en fila, y entonces detienen el tráfico. Un punto número 1 y punto número 2, ahora que estamos viajando permanentemente por un diplomado que estamos siguiendo en la capital colombiana, nos damos cuenta de algo que Bogotá ha ganado y algo que Bogotá definitivamente ha perdido. Y ojalá no lleguemos ni a la fase de pérdida ni a la fase de triunfo mal administrado. Y lo que tenemos en la capital de la República son problemas que aumentan el desaseo en determinadas avenidas importantes. Diga usted la avenida Almagro acá en el centro norte de nuestra ciudad, con algunas incomodidades. Nuestra asambleísta invitada, mil perdones, Soledad, buen día, muchas gracias por estar aquí, muy buenos días. Buenos días, doctor Silva, buenos días, señor asambleísta, que nos estaba preguntando alguna circunstancia y me inspiró para hablar del desaseo en las calles de nuestra capital. Bueno, el primer tema es que segundos antes de la votación, es una relación periodística del compañero Javier Ortega, del diario El Comercio, pues segundos antes de la votación, respecto en la Comisión de Justicia, o presidida por la Comisión de Justicia, uno de los 15 legisladores entre opositores y oficialistas, el señor Mauro Andino, un respetable abogado, el doctor Mauro Andino, apareció en el pleno de la Asamblea. El presidente de la Comisión de Justicia fue uno de los 15 legisladores entre opositores y de signo oficialista que el 1 de octubre anterior no participaron en aprobación de la denominada Ley de Drogas. Creo que el resultante fue una polarización no tan equilibrada y por ventaja para el gobierno. La mayor parte de los señores miembros de esta comisión y de la bancada, como quedó demostrada en la votación, hicieron caso al recambio que introduce el primer mandatario sin explicarnos por qué de comienzo, y ojalá la doctora Buendía nos ayude a entender por qué él era el primer alineado, digamos, con la forma como habían diseñado la ley en términos de las sanciones que establecían y las causales que, motivaban esa sanción del Estado. Hace una semana, de lo que recordamos, el señor doctor Andino dejaba clara su postura, pues se rechazaba la aplicación de penas más severas para castigar a traficantes de pequeñas dosis. La prisión preventiva va a llenar las cárceles del país, ha manifestado en vivo y en directo, al transitar incluso por entre las curules del oficialismo. Él va gritando eso, exponiéndole a la prensa. Yo no quiero hablar. Lo que sí quiero es establecer de que se van a llenar las cárceles de pequeños traficantes de también pequeñas dosis. La prisión preventiva va a llenar las cárceles. Esto tenemos que tomar en cuenta. El defensor público lo propio ha emitido como su opinión personal. Pero en las últimas horas, Alianza País
acogió el pedido del presidente Rafael Correa, aprobaron el cuerpo legal que sanciona el microtráfico con hasta 3 años de cárcel. Actualmente el Código Penal fija sanciones de entre 2 a 6 meses de cárcel para la denominada mínima escala o venta al menudeo, pero con los cambios, la persona que sea detenido, por ejemplo, con hasta 1 gramo de cocaína, podría ir a la cárcel hasta 3 años. ¿Me están escuchando? Hasta 3 años. Igual ocurriría con las personas arrestadas con hasta 20 gramos de marihuana o 0,1 gramos de heroína. También hay penas más duras en la llamada mediana escala. En este caso, la pena máxima vigente es de 3 años y con la reforma será de 5 años. Qué pena que nos refiramos exclusivamente a las penalizaciones. Para lograr este endurecimiento, la Asamblea reformó el Código Penal, el COIP, pero a través de una disposición que fue incluida en la página 20 de la Ley de Drogas, que en los primeros debates se refería exclusivamente a la prevención. Y con esto terminamos. Terminamos esta premisa que era indispensable después de un feriado de fin de semana, más o menos retomar el punto donde había quedado para unos insuceso, para otros justiciera decisión de parte del señor presidente de la República, porque tampoco podíamos consentir lo otro. La gran pregunta que subsiste es por qué de comienzo el presidente estuvo alineado con la primera opción, por qué se dejó engañar si estaba descuidado en el buen entendimiento de la ley, que muchas veces ha ocurrido con el presidente Correa. Y esto estamos recordando a María Ángel Muñoz. No asistió a la sesión. Tengo aquí un poco estos párrafos también significativos para ubicar a las personas, miembros de la bancada oficialista, que están como muy molestos con estos recambios introducidos. Otro de ellos es Virgilio Hernández. Él votó en blanco y cuando le averiguan los periodistas, oiga doctor, ¿y usted por qué votó en blanco? No quiere informar. María Alejandra Vicuña, bueno, es obvio que no está de acuerdo. Alianza País fue parte de los 92 asambleístas que votaron a favor de la ley. La pregunta, digamos, es directa y es clara. ¿Por qué el señor presidente cambió de opinión, digamos, en este tema? María Ángel, bienvenida, muy buenos días. Soledad, buen día. Gracias. Sí, Soledad, buenos me días. equivoqué con la compañera. Un saludo también a quienes me acompañan. ¿Por qué se en equivocó esta mesa? el señor presidente? Bueno, yo realmente quisiera puntualizar lo que es importante, que hay en Alianza País un debate. Un debate donde hay diversas posiciones, donde los criterios técnicos, los criterios jurídicos, los criterios de especialistas, de abogados, aquellos criterios de diferentes miembros de la bancada al interno y de nuestro movimiento al externo, como es el presidente de la República, siendo él nuestro presidente del movimiento, y su criterio obviamente es analizado al interno. O tal vez las conveniencias. Nosotros no legislamos ni actuamos por conveniencias, con todo respeto. Nosotros lo hacemos en función de un análisis y de un debate muy profundo, en el cual hay contraposición de ideas, hay diferentes criterios, todos absolutamente respetables. Creemos que al final es la mayoría, como es en democracia, como son las democracias en el país, las que se pronuncian y las que toman las decisiones. Dentro de nuestro movimiento también, en diferentes temas, hay un debate muy importante. Recordemos que nosotros venimos de diferentes vertientes, algunos de movimientos políticos, algunos de organizaciones sociales, y esto
también trae un bagaje importante hacia atrás y hacia adelante de lo que vamos a ir incorporando en ese debate. Y esa es parte de la lógica de la política. ¿Qué había atrás y adelante? Pero creo que aquí es importante hacer un análisis de este fenómeno social que es el tema de las drogas. Es un tema complicado, nadie lo podrá negar, que tiene un enfoque en el cual hay varias aristas. No se puede analizar solo desde un punto de vista. Y quizás en esto, todos los especialistas y todos los criterios que hemos escuchado, quizás ninguno tenga la razón. Y quizás es reinventar estas políticas, reinventar la prevención, reinventar los análisis desde diferentes enfoques, porque el país, la sociedad, la ciudadanía, los mismos métodos de los narcotraficantes, de los microtraficantes, las mismas drogas. Cuando yo era joven, estaba en el colegio, esa H no existía. Hoy ni siquiera entiendo todavía, pese al esfuerzo que he hecho, me pasa igual. Lo que es. Entonces, todos esos cambios sí implican una visión mucho más integral. Y inclusive reinventar esa reintegralidad. Equivocó el señor presidente. ¿En qué aspecto específico? Claro, no, en el apoyo a los microtraficantes, digamos. El presidente nunca ha apoyado a los microtraficantes, de lo que yo conozco y en los debates que hemos tenido. Hay un apoyo obvio cuando él ordena que voten a favor de las sanciones muy leves, porque esa pobre gente vive de eso, de vender un gramito. Me acuerdo, y eso es lo que le estoy pidiendo a producción, que nos recuerde con un audio cómo defendía el presidente de la República el primer diseño, digamos, de sanciones y de penalizaciones. Yo creo que aquí el debate y el enfoque que se hizo en lo anterior es justamente en el tema del consumo, de no penalizar el consumo y entender que aquellos consumidores son también víctimas de todo un andamiaje muchísimo más complejo. Y creo que ese es uno de las reflexiones de muchos otros elementos que se trataron en su momento para poder llegar a determinadas normativas. Hoy estamos planteando una reformatoria al COIF, justamente cambiando la mínima escala, que estaba de 2 a 6 meses, de 1 a 3 años. Yo creo que aquí hay que ser francos con el país, los técnicos, los especialistas, la Procuraduría donde estaba el CONCEP. Yo he escuchado a muchos especialistas y creo que es importante, respetando absolutamente todos los criterios, señalar que la guerra contra las drogas no la ha perdido el Ecuador. América Latina, miren cómo está México, miren cómo están otros países, cómo este es un flagelo que sigue creciendo y que creo que tenemos que encontrar muchas medidas, no solo una, la educativa, la prevención, el tema de ¿qué han incorporado en el tema de la prevención, que es para mí lo principal? Y es muy importante en el tema de la prevención, el tema educativo. Es fundamental en la normativa. Existe varios artículos en los cuales nos centramos en el tema de educación, tanto en el ámbito superior como en el ámbito primario y secundario. Aquí se están incorporando, por ejemplo, en la currícula, que podamos tener toda una política implementada desde la educación para poder eliminar, para poder combatir, para poder prevenir este flagelo. Hablarles a nuestros jóvenes, explicarles a nuestros niños. Yo vuelvo al pasado y decir, a ustedes les contaron cómo era este tema de las drogas. A mí solo me decían, eso es malo, no hay ni que ver. Y le digo, hasta ahora nunca he visto. Así que son temas, estamos en momentos distintos. Quizás para mis hijos, que hoy tienen 17, 18 años, el tema es distinto y nosotros como padres también tenemos ahí un rol importante, los maestros, la sociedad en su conjunto. Este no es un tema solo de autoridades, este es un tema mucho más integral. Perdone la insistencia, ¿cómo puede concebir que teniendo esta conciencia tan clara y desde mi particular punto de vista tan espléndida y comprensible, en la bancada más bien hubo una inmensa mayoría y el propio Palacio Presidencial, gente acruchupada, que hay algunos funcionarios, permitieron de que se venda como vender chocolatines la droga. Eso no es así, no se ha permitido, la ley no permitía que se venda como se vende chocolatines la droga. Eso es una interpretación equivocada, con todo respeto, pero es el facilismo que ofrecía. No es así. Aquí no se permitía
no se permitía, habían sanciones, quizás no eran las adecuadas, por eso hoy estamos haciendo una reformatoria al Código Integral Penal. Los especialistas nos plantearon todo un nivel de análisis en función de esas niveles que se habían establecido. Esa tabla no la aprueba la Asamblea ni en el pasado ni hoy. Ese es un tema que no es nuestra atribución como legisladores. Finalmente ya no voy a intervenir y mil perdones, pero esta interrogante fundamental que tiene la gente es: ¿por qué el señor presidente de comienzo estuvo alineado con esa tesis y ahora dicen no, eso me traen acá, lo voy a administrar yo, con mi propia institucionalidad, yo voy a ver, y esto le conviene al país? ¿Cómo así el señor presidente, que ha fracasado en algunas políticas públicas, él cree que va a tener, o teniendo a su cargo, va a ser atinado digamos, la guerra contra el consumo de drogas, que es la que tenemos que ganarla, ¿no? Y con todo respeto, para que responder algo con relación al señor presidente, usted debería invitarle al señor presidente y que el señor presidente sea el que responda. Pero lo importante aquí es señalar que no se está... A Suárez le podría yo traer acá. Porque yo no puedo responder a nombre ni del señor presidente ni de ninguna otra persona. Pero como movimiento Alianza País, le puedo decir que ha habido un debate importante. Se culpabiliza, como usted lo está haciendo, al señor presidente por muchas cosas. Entre esas, este tema de las drogas, cuando el señor presidente no tenía la competencia ni estaba en la presidencia de la República este ámbito, sino en la Procuraduría. Por lo tanto, hoy estará en esta Secretaría técnica adscrita a la presidencia de la República, pues creemos que va a haber la posibilidad de que sea el primer mandatario, independiente que se llame Rafael Correa o que sea cualquier otro mandatario, que tenga la posibilidad desde ese espacio de poder y de decisión buscar implementar la mejor política pública en función de que este flagelo que destruye, que son cifras, muchos me presentarán, varios técnicos nos han presentado muchas cifras. Yo le digo de verdad, los técnicos, los especialistas han perdido la guerra de la droga durante todos estos años. Desde la década de los 80 vienen implementando un montón de técnicas. Hoy les pedimos que nos dejen a las madres. No soy una técnica, soy una madre que realmente tiene terror de que esos microtraficantes envenenen a esta juventud. Por ello, las madres hemos votado, hemos legislado en función de proteger a nuestros hijos. Muy bien. Ok, ahora desde la oposición, ¿cómo han visto los señores asambleístas este cambio, este recambio significativo, importante? ¿A qué atribuyen ustedes? Buenos días. Diego Salgado, Cadena Democracia. Un saludo con usted, Soledad, doctor Silva. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Mire, yo me voy a ir de lo micro a lo macro. Son de las cosas que yo no entiendo de esta revolución ciudadana autodenominada, que compañeros de ideología, estoy pensando en el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, es el Partido Comunista de Chávez. ¿Ustedes tienen algún escepticismo respecto de la actitud especialmente ética del gobierno? Sí, hace pocos meses era bueno meterles presos a los microtraficantes por 2 a 6 meses. Ahora es bueno meterles presos por 3 años. No se comprende. Cuando nosotros tratamos de debatir, simplemente hay una imposición. Soledad Buendía acaba de decir que hay debate dentro de Alianza País. Vea, yo no dudo. Pero prima la posición del presidente de la República. Todo, mi estimado Gonzalito, en todo. Es verdad, hay una serie de asambleístas, me acuerdo el señor Andino, me acuerdo la señora o señorita Muñoz, los dos, el uno es presidente y el otro vicepresidente de la Comisión de Justicia, que no votan a favor de estos cambios. Sin embargo, hay 92 asambleístas de Alianza País que sí, porque es el criterio del presidente de la República el que prima. Se habla de reinventar. ¿Reinventar qué? El Ecuador existe, el problema existe. Fíjese, hace 10 años yo era director de la Juventud del Ministerio de Bienestar Social, cuando hicimos con el Fondo de Población de Naciones Unidas una investigación socioeconómica de los jóvenes en el país, la edad de iniciación o de inicio de utilizar drogas estaba entre los 14 y 15 años, ahora está entre los 10 y los 11. Vamos para atrás. Gonzalo, a su pregunta, no existen políticas públicas de parte del poderoso Estado para combatir, para prevenir primero el uso de las drogas y después para combatir a los microtraficantes y peor, pues, a los narcotraficantes. Tengo yo la impresión que uno de los convenios con los amigos ideológicos de las FARC fue expulsar
a los gringos de la base de Manta. Se lo hizo. ¿Qué dijeron? Que van a reemplazar con radares. Han pasado casi 9 años de gobierno y los radares hasta ahora no funcionan. Los ecuatorianos somos testigos, a través de los diferentes medios de comunicación, que aterrizan en las carreteras del país y en haciendas incautadas en manos del gobierno. Aterrizan avionetas llenas de droga y llenas de dinero supuestamente mal habido. Entonces, nosotros, yo Pero insisto, lo que usted está manifestando es cosa muy grave, porque está manifestando más o menos de que el presidente de la República o la gente que le acompaña en el entorno de la presidencia de la República tiene algún tipo de convenio con las FARC, y que ellas son las grandes distribuidoras y las que cultivan clarísimo digo, este sospecho, veneno. porque ¿cuál es la explicación? Si son amigos en el Foro de Sao Paulo, si comparten la misma academia, las mismas... Le facilitan el callejón, pero hoy estamos hablando de lo más grave. Fíjese, que el presidente dice, queremos acabar con la droga entre jóvenes. Habrá que meter presos a los microtraficantes. Esta parte es la que no es congruente con lo que antes decía el presidente. Pero obviamente ahora sí coincide con la expresión de la voluntad ciudadana. He exigido que haya sanciones más fuertes para los microtraficantes. Un mes después, usted tiene en el enlace una posición de esta naturaleza de parte del señor presidente de la República, que oiga el público y nuestros invitados. Que no, que es culpa del gobierno, que haya tráfico de drogas en los colegios, es mentir, que nosotros legalizamos que los menores de edad consuman, no sean tontos, sean responsables, conecten el cerebro antes de hablar. Se permite el consumo de drogas porque un problema, se lo considera un problema de salud, no se puede reprimir el consumo, un drogadicto mandarlo preso, que se resuelve. En la nueva Constitución puso correctamente el consumo de drogas como un problema sanitario, de salud, que hay que ayudar a esa persona. Pero jamás se ha permitido el consumo de drogas en menores de edad. Peor, legalizar el microtráfico. Pero lo que sí pasaba es que había un nivel de microtráfico que solo tenía sanción hasta 6 meses. Y si tiene 6 meses de sanción con nuestro Código Penal, no puede haber prisión preventiva. Se agarraba a ese miserable que le vendía droga a nuestros jóvenes en los colegios, y esto aumentó, no por las políticas del gobierno, dictar prisión preventiva y ese tipo no vuelve a las calles a seguir envenenando a nuestra juventud. Fue un debate durísimo al interior de Alianza País, muy respetables posiciones, algunas respeto y no comparto, otras comparto. Entonces, por ejemplo, decían, eso será criminalizar la pobreza. Primero, no se engañen, no son pobres los que hacen el microtráfico, pero si fueran pobres, no tienen derecho pues a envenenar a nuestra juventud. Y si eso es criminalizar la pobreza, pues finalmente prefiero aquello a que se envenenen nuestros jóvenes, a tener bien puestos los pies sobre la tierra, a grandes problemas, grandes soluciones, compañeros. Que Correa, como es fascista, entonces solo está utilizando la represión. ¿Quién les ha dicho eso? No sean mentirosos. Estamos trabajando muy grandemente en la prevención, capacitando padres de familia, poniendo miles de direcciones de consejería estudiantil, lo cual implica un alto gasto público en nuestro colegio para que orienten a nuestros jóvenes, le hagan seguimiento. Pero obviamente hay que actuar en todos los frentes y hay que poner sanciones más drásticas, sobre todo para poder tener prisión preventiva de los microtraficantes, que no vuelvan a las calles a seguir vendiendo. Exa FM. La idea, desde luego, sea no. propositivo. ¿Qué y dice la oposición? Le iba a manifestar. Mire, bueno, la oposición, ¿qué dice? ¿Cómo puede ser un maltrato cada 30 de septiembre o a vísperas del 30 de septiembre, un maltrato brutal, un desprestigio a la institución Policía Nacional? La policía ahora tiene algo más de 40,000 efectivos. Según el estándar internacionalmente aceptado para el Ecuador, para de 14 millones de habitantes, deberían estar en cerca de 100,000 policías, pero tenemos 46, 47,000 policías maltratados desde el 30 de septiembre. ¿Quién atrapa a los microtraficantes? La Policía Nacional. Ahora vamos al sistema judicial. El sistema judicial ya cambió. Vamos a meter las manos en el sistema judicial, etcétera, etcétera. Eso es mentira. Metieron las manos, por supuesto, pero el sistema judicial no ha cambiado. ¿Cómo no hacer una auditoría a los jueces? Aquí estuvo un prestigioso y viejo profesional y experto jurista, el doctor Trujillo, y él hablaba
¿Cómo es que los jueces, teniendo un sueldito que tienen, se les ve con quintas, con varios pertenencias que tienen mucho valor? Una auditoría al sistema judicial. Los jueces que tratan a los microtraficantes. Policía que les atrapa no está bien tratada y no hay suficiente. Segundo, el sistema judicial. La impunidad aquí es lo que nos tiene mal. Los índices, de acuerdo al organismo de Naciones Unidas correspondiente, no se logra llegar a feliz término, a finalizar con una sentencia, con una investigación, con una sentencia, con juzgamiento de asesinatos ni nada. No llega ni siquiera al 1%, Gonzalito. Por lo tanto, Policía Nacional, sistema judicial y, por supuesto, las políticas públicas no han existido en 8 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. No ha cambiado. El mismo Fondo de Población de Naciones Unidas que hace más de 10 años, con ellos hicimos la investigación, hoy dicen que estamos yendo para atrás en tema de consumo de drogas. Cuando aprobamos entre todos los ecuatorianos, queramos o no, el COI, el señor presidente nos comprometió y nos ofreció que todos los desaciertos en el diseño de las leyes y de las normas, especialmente en el ámbito de los correctivos, de las prevenciones y también de las sanciones, que con ese código durísimo las cosas iban a cambiar para bien. En el tema de las drogas, ¿qué ha ocurrido? Porque da la impresión de que hay un disimulo de capturas. Se capturan 20 y pasan 200. No se puede de otra manera opinar que en todos los informativos de la televisión española, de las radios y estaciones de televisión de Europa, siempre esté el Ecuador como fiel proveedor de la mercancía. Últimamente esa es la crónica roja del día y ahí brilla, digamos, lamentablemente el nombre de nuestro país, porque también se puede brillar negativamente. Entonces, asambleísta, ¿qué realmente ha ocurrido desde el lado jurídico y desde las penalizaciones, si es tan amable? Gonzalo Silva, en Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a la señora doctora y al señor doctor. Bueno, no tengo ese altísimo honor de ser legislador. Bien, todo estudio y todas las leyes se elaboran, Gonzalo, de acuerdo a la época cronológica en que nos encontramos y a la circunscripción territorial en la que se va a implementar este estudio. He dicho y ratifico que el COIF está bien estructurado, pero estructurado, porque tiene una fase de antecedentes o exposición de motivos, una parte sustantiva, una parte adjetiva y de ejecución, pero que tiene determinados inconvenientes que con el tiempo se están vislumbrando. Uno de ellos es este. El problema se centra, Gonzalo, en 4 puntos fundamentales, diría yo. En la incapacidad del concepto. 1. En el análisis que se hace sobre la prisión preventiva, que se alude de que se van a llenar las cárceles con la prisión preventiva, en la desproporcionalidad entre los delitos y las penas, ¿no es cierto? Estos son los puntos fundamentales, pero analicemos esto motivada y fundadamente. El CONCEF es una institución verdaderamente de lastre, una desgracia completa, de una incapacidad completa, que no ha elaborado ningún plan de transformación institucional, un plan estratégico para combatir el problema, este gran flagelo de las drogas, y peor metodológico, al extremo que el señor presidente se ha visto, yo diría, obligado, impuesto, de que este problema social requiere ya de tomar riendas, y estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo. Entonces, pero también... ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo en que pase a manos de la presidencia. Le voy a explicar ahí se crea, discúlpeme, una secretaría técnica, ¿no es cierto? ¿Qué más se crea ahí para que el presidente pueda monitorear? En gran parte estoy de acuerdo y en una cuestioncita pequeña sobre sus integrantes no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Bueno, no le voy a manifestar, pero permítame esta cuestión, sobre el Consejo. Entonces, pero estos señores del Consejo, y principalmente el Procurador General del Estado, responsable de esta política, es quien también debe responder políticamente mediante un enjuiciamiento ante el Congreso Nacional. Porque la debacle social es por parte de este señor que va inclusive y se allana y lleva una cantidad de personas y asesores al exterior
y se allana en el juicio de los magistrados de la Corte Suprema. Si va a estar aquí mande un escrito nomás, ¿no es cierto? Y no gaste tanto dinero para nomás de semejante desvergüenza. Y que él permitió y avaló a una corte de desvergonzados del año 1997 que hoy reciban dineros de nosotros, el año 1997, que hoy reciban dineros de todos nosotros, y que fueron los responsables, inclusive, de la gran insensatez que se cometió en el feriado bancario, y que no hubo sanciones alguna, y hoy están recibiendo dinero. ¿A quién se está refiriendo concretamente? Esto simplemente como un paréntesis, sí. Gonzalo. ¿A quién está refiriéndose, doctor Silva, concretamente? Al doctor, al Procurador General del Estado, pues. ¿Ya? ¿No es cierto? Bien, el concepto. O sea, no he dicho desvergonzado. Ah, ya, mil perdones. No. Lo que he dicho es una actitud vergonzante, si se quiere decir. Ya. Vergonzosa. O vergonzosa que llama. Bien. Bien, esto es respecto al concepto. Entonces está bien que el señor presidente diga, ahora, mire, hay la norma constitucional de que el problema de las drogas es de salud, pero el problema se ha convertido en un problema social, claro, gravísimo. Entonces alguien tiene que tomar las riendas de este asunto, ¿no es verdad? Ante esta incapacidad a la que me he referido. Bien. Pero también he escuchado, y reiteradamente en esta radio, sobre que las cárceles se van a llenar por el asunto de la prisión preventiva. Sí. Eso habla solamente quien no conoce el problema penal, ¿no es verdad? Andino, por ejemplo. No conoce el problema penal, porque de lo contrario no hablaría como habla. El hermano. Y peor esconderse, como se escondió. Porque la obligación del presidente de la Comisión de Justicia, dar frente, motivada y fundadamente explicar el por qué no de la proporcionalidad de las penas que se eleven, ¿no es cierto? Y las razones suficientes para el por qué se van a llenar las cárceles a través de la prisión preventiva. No se han dado cuenta, señor Gonzalo, sí. No se han dado cuenta, y señores legisladores, me voy a permitir explicarles algo de esto, de que el Ecuador es suscriptor de convenios y tratados internacionales, y el neoconstitucionalismo rige en nuestro medio. El señor presidente acaba de dictar una conferencia en la ONU, y las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, calificó al problema de las drogas como de lesa humanidad. Es decir, si hablamos de lesa humanidad, no podemos hablar de prescripciones de acciones ni prescripciones de penas, ¿no es cierto? No podemos estar pensando en sustituciones de prisión preventiva, no podemos estar pensando en libertades o suspensión de penas condicionales, porque esto ha servido para un manejo insensato económico de desproporción y un abuso a la desvergüenza de fiscales y de jueces. Entonces, en el momento en que se aplique esta nueva ley, esta nueva tabla, de 1 a 3 años, ¿no es cierto? Ya son 3 años. Y el hecho que se negocie para niños este tráfico es un cuarto más, o sea, 4 años. Ya no van a tener libertad todos quienes infringen. Ya no van a someterse a los procesos abreviados, porque este ha sido un negociado de fiscales y jueces. Ya no. Ya no van a tener libertad por suspensión condicional. Ya no van a tener nada. Van a cumplir los 4 años. Y que las cárceles se llenarán en un principio. Porque no hay síndrome más psiquiátrico más grave que la amenaza, el temor. Cuando vean que se les encierra 4 años sin libertad de nada, o sin una opción de nada, por vender 1 gramo, pensaremos mucho cuántos van a ingresar. Punto 1. Punto 2. ¿Y eso por qué no ha ocurrido con el CONCEP? Es la pregunta, o el mismo CONCEP, y estoy buscando al señor Vélez, pero hoy he tenido escasa colaboración. No va a tener tampoco respuesta. Yo quiero que el señor Vélez le diga al presidente de la República qué es lo que venía ocurriendo. Ya le dijo al señor presidente que son incapaces, pues, y por eso lleva desaparece el CONCEP. Ya les dijo, ¿para qué más le va a repetir? 1. Sobre la prisión preventiva, sobre los delitos y las penas y su proporcionalidad. En parte estoy de acuerdo y en otra no. ¿Por qué? En la que estoy de acuerdo. Porque era necesario. Era necesario. De que siendo un delito que constituye un flagelo para la humanidad, al menos tenga una condigna de sanción, para lo mínimo, mediano, gran y alta y gran escala. Pero no estoy de acuerdo en que solamente se haya fijado para la mediana y para la mínima. También debió haberse hecho para la alta y la gran escala, ¿verdad? Subir un poquito más, igualito con la misma proporción. Ahí está la enseñanza de que estos señores como Andino no han aprendido, de que aprendimos, digamos, de becaria,
en la modernidad de la justicia sobre los delitos y las penas y su proporcionalidad. Entonces, si de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 10 a 13, sube 2 más y 2 más. Ahí tenemos. Y con la agravante de que todos estos negocios se efectúan a niños y niñas y adolescentes con 1/3 más. Entonces, si alguna persona está con 1 kilo de droga, vais a parar 20 años de prisión. Así de fácil. 20 años de prisión. Es menos, con este genocidio que cometen, es menos grave incluso, ¿no es cierto?, que cometer un asesinato a una sola persona. Entonces, en eso no estoy de acuerdo, en la proporcionalidad que no ha sido debidamente canalizada. Entonces, Gonzalo, yo sí estimo que el señor presidente estaba primero facultado constitucionalmente para hacerlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y por otro, visto o frente a esta incapacidad, a esta inmoralidad de una institución que no ha servido para nada, que no ha rendido cuentas de nada, y las cuentas han sido insensatas o no han sido las proporcionadas, pues alguien me tiene que decir esto. Ahora viene el otro problema. Que dentro de los integrantes de la nueva comisión técnica, que se llama, está la administración de justicia. No comparto que sean jueces y partes. No estoy de acuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque se van a controlar ellos mismos. Si ellos son los responsables, como tampoco las Fuerzas Armadas. No, porque los unos y los otros son ejecutores de las políticas que el Estado elabora. ¿De verdad? Entonces, esto tienen que analizarlo. Tienen que conscientemente decir, esto no procede. Porque de lo contrario vamos al mismo aval de la sinvergüencería, ¿no es cierto?, sin respuesta. Invoco, imploro a que haya un control. Es un asunto social tan grave. Exacto. Que hay que implorar. Los padres de familia se ponen de rodillas. Pero por Dios, van al despacho de uno con la preocupación latente de ver a sus niños ya entregados a la droga porque unos infractores infames les sometieron a ellos y que el Estado no haga nada a favor de ellos ni en contra de estos miserables. Eso tiene que responder el CONCEP. CONCEP tiene que responder por esta situación, por este crimen de lesa humanidad que cometen en contra de los niños. Mucha permisividad existió para el CONCEP asambleísta, porque mire que ahora nos preguntamos qué va a pasar con la droga que se capture. ¿Quién lo va a quemar? Es importante comentar que este comité interinstitucional que se genera en la normativa estará integrado por representantes de las entidades del Estado en materia de salud, de educación, de inclusión social, de seguridad interna, de justicia, de deporte y demás determinadas por el presidente de la República, quien es quien preside. Tenemos una Secretaría Técnica de Drogas que se crea justamente como entidad desconcentrada de derecho público con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera adscrita a la Presidencia de la República para dar respuesta a estos temas. Aquí es importante señalar un Superman, ¿no? Un hombre además de condiciones éticas probadas. Que todas las instancias del Estado puedan estar en una mesa para poder coordinar. De gente que sea permisiva, que tengan sus conexiones, qué sé yo, ¿no? Justamente un comité interinstitucional donde está diferentes funciones del Estado, con diferentes competencias, creemos que es muy importante para poder lograr el objetivo. Aquí el objetivo no es atacarnos, aquí el objetivo no es señalar cuál es el culpable. Creemos que el objetivo es defender a nuestros niños. A nuestros niños, nosotros recorremos el país, estamos permanentemente en contacto con la gente y lo que señala el doctor Silva es absolutamente verdad. Los lágrimas en los ojos de estas madres que están sufriendo y que están viendo a sus hijos perderse son las que nos han llevado a hacer un endurecimiento de las penas, hacer una corrección. Las leyes, como bien se señalan, no son escritas en piedra, son para que beneficien a los ciudadanos, para poder solucionar los problemas
que tiene el país, y si por no ello es tan funciona esta importante que Secretaría podemos... Técnica, habrá que buscar otra alternativa y quitarle nuevamente al presidente La de aplicación de la ley siempre nos por va a haber mal permitir seleccionado a este generar, colectivo, ¿no? Gonzalo, la de la aplicación de Secretaría esta Técnica. y de cualquier otra normativa, la vigilancia, el seguimiento de estas nos permiten apuntalar determinados temas, ver cuáles son aquellos que están funcionando de manera adecuada, cómo corregir esa retroalimentación necesaria en todos los ámbitos, mucho más en los temas legales. Yo quisiera también señalar, Gonzalo, frente a las aseveraciones que ha hecho el colega asambleísta Salgado. Es importante no solo decirlo a través de un micrófono, que tenemos cooperación y tenemos algún tipo de convenio con las FARC, sino probarlo. Yo le invito, yo le acompaño, se lo he dicho en varias veces. Vamos a la fiscalía con las pruebas que usted dice tener, y entonces, para que estos procesos se lleven en los ámbitos correspondientes. Es importante que seamos serios. El deslegitimar a otro, Gonzalo, sea el asambleísta Salgado, sea el asambleísta Mauro Andino o cualquier ciudadano, no le hace mejor persona asambleísta Salgado. Habla muchísimo de su educación y de sus mecanismos para poder expresar sus ideas. Yo creo que el nivel de respeto implica justamente eso, poder distanciarse de posiciones ideológicas, políticas, con mucho respeto, aunque uno no comparta, pero siempre llevando un nivel. En ese nivel uno no puede ser tan ligero de decir que tienen relaciones con las FARC y convenios con las FARC y no probarlo, porque caso contrario uno está siendo tan corrupto como a esa corrupción que, entre comillas, dice señalar. Por ello, yo creo que es importante elevar el nivel. Aquí somos personas serias. Si tenemos pruebas, vamos, yo la acompaño. Yo voy con usted, lo llevamos ante la Fiscalía para que haya ante la Fiscalía, que son los espacios donde nosotros, los legisladores, cuando tengamos determinados documentos, es que es muy fácil ensuciar el nombre de las personas, ensuciar el nombre de las instituciones, deslegitimar a las personas y a las instituciones sin una prueba. Yo puedo tener criterios sobre el asambleísta Salgado y sobre cualquier otro ciudadano, pero hay que ser mucho más prolijos. Hay que reunir las evidencias, puede hasta no gustarme o gustarme, pero creo que eso es lo que los legisladores le debemos al Ecuador y al país. En caso contrario, sus palabras quedan pues sin ningún sustento. Creo también decirle que el asambleísta Salgado parece que vive hace 10 años o en otro país, porque hay un latino barómetro que hace un análisis bastante técnico, objetivo. Está en Chile esos espacios de análisis. ¿Y cuánto les cuesta? Por ejemplo, en estos señalaban que somos el segundo país en el tema de seguridad. Recordemos todos los eslabones que están trabajando, cómo ha cambiado el tema de seguridad, el tema de la policía, que pueda seguir cambiando y mejorando. De acuerdo, asambleísta, que siempre es posible ser mucho mejor, perfectible las acciones. Claro que sí. Ese mismo Latino Barómetro señalaba que en el Ecuador el 60% tiene una posición, una visión, una sensación, una percepción satisfactoria de la democracia. Y en las encuestas que nosotros tenemos, el 70% apoya al presidente de la República. Entonces, ¿cómo aquellos ciudadanos que es escéptico de Latino Barómetro, que sacan el 3% hoy quieren gobernar? Creemos que es importante en democracia, Gonzalo, es importante que aquellos que han perdido las elecciones pues vayan a elecciones, ganen e implementen sus criterios, sus posiciones, sus programas. Pero cuando el pueblo ecuatoriano favorece con una votación a un proyecto político, pues que le permitan a ese proyecto político gobernar e implementar. Hay un políticas. asunto que el ministro del Interior ha planteado. Él cree que también le hace falta todo un ejército de combatientes a quienes están alimentando el negocio al menudeo, el microtráfico de drogas. Entonces ha prometido, como gran noticia, y desde luego que puede ser una gran noticia, viéndole con la lupa, que 700 policías serán distribuidos en varias provincias para precisamente reforzar el microtráfico. ¿A usted le parece que son asuntos, mire, puede poner 700, pero hay unos 1.400 cuya mitad, los mismos 700, están corrompidos?
en la Policía Nacional en este tema. Entonces, ¿qué sacamos si vamos simplemente aumentando el número de personas que van y a través de algún dispositivo o mal ejemplo o un sistema que está funcionando en el interior de las instituciones que tienen que ver con esto, pues esta gente más bien va a ir a corromperse en el estamento policial que está tratando de darle guerra a las drogas, y que no es un problema de leyes, y que es un problema eminentemente ético-moral, y que no hay ejemplo verdadero, y que saben perfectamente los policías que hay algún amarre también en las cúpulas, y que como ha ocurrido en Colombia, en Venezuela todo el mundo, la policía bolivariana, esa fuerza gigantesca de represión, saben que los jefes, porque son jefes, no son presidentes democráticos o autoridades democráticas, ellos se han ubicado, y es por ejemplo el que dicen que es el rey Sol o algo por el estilo, ¿no es cierto? Ese es el que maneja todo. Entonces, no estamos yendo por ese camino. ¿Cómo podríamos dejarnos advertir? Soledad, buen día, distinguida asambleísta. Es el tema más delicado que estoy topando esta mañana, pero hay que decirlo. Es un tema complejo, es un tema delicado, el de las drogas, pero señalar algunas puntualizaciones. Primero, algunos equívocos incluso. La institución policial no puede ser desprestigiada per se. Que puedan existir algunos policías, malos policías, pero los policías en la institución son muchos más los buenos. Primero, por eso el mismo ministro de Interior ha señalado que hay un proceso de autodepuración, porque caso contrario, si señalamos y partimos de la premisa que usted tiene, Gonzalo, con todo respeto, entonces apaguemos las luces y no hay nada que hacer, porque todo lo que se puede hacer si la policía está totalmente la institución destruida y ahí no hay nada que hacer, entonces muy difícilmente podemos trabajar en el tema educativo, en el tema sancionatorio, en el tema de jueces. Si nosotros mismos nos encargamos de desprestigiar a todas las instituciones que son las que van a articular en función de resolver este problema, pues difícilmente podemos encontrar una solución. Un distinguido oficial a quien tuve el honor de conocerlo, no es de altísima graduación, era un oficial que estaba distinguiéndose especialmente por lo que había recibido de su familia como ejemplo, la honestidad. A este chico, yo le considero chico por mi edad, no me cargo los años tampoco, pero estamos en la seguridad de que este joven oficial policiaco fue abatido, usted recordará, en una captura que se realizó en Esmeraldas. ¿Dónde están esos policías que lo abatieron al oficial ibarreño? Y porque es mi paisano, lo recuerdo y con notable indignación. He hecho las investigaciones. Ellos están cumpliendo en un cuartel. Ni siquiera dos de ellos ni siquiera han sido destituidos. Es decir, se deben cosas, gente. ¿Cómo no va uno a pensar que la policía... De acuerdo que existen problemas. El mismo ministro en su Twitter señala, hemos encontrado 10 policías en actos de corrupción. Hay procesos de autodepuración. Lógico, y no es que es una corrupción y un problema de que se han encontrado hoy es una institución que realmente ha tenido muchos problemas hace muchísimas décadas. Y hoy se está buscando esa autodepuración. No es de ayer, no es de ahora. Sí. Pero también hay que visibilizar la lucha contra el narcotráfico, contra el microtráfico, en señalar que vamos a poner más policías, que vamos a realizar estas acciones, es importante. Creemos que además todos los eslabones y esa lucha pertinaz del Ministerio del Interior, de la policía, contra los microtraficantes, contra los narcotraficantes, contra los grandes narcotraficantes, que eso es fundamental, que hay que ponerle ese ojo, también implica que esa policía requiere de una minga desde la ciudadanía. No podemos poner un policía detrás de cada uno, no se puede. No se puede poner un policía detrás de cada uno. Requerimos necesariamente de todo una política y una estructura. Yo quiero que tenga la bondad de escucharle y usted intervenir a continuación
al doctor Rodrigo Vélez. Lo hemos conseguido. Él es el ex secretario ejecutivo a estas alturas, ya es ex del CONCEP. Usted ha pedido, no obstante, doctor Vélez, al señor presidente de la República que le reciba, algo así, porque usted tiene objeciones o quiere hacerle comprender al jefe del Estado de posibles equívocos con respecto al papel que ustedes mal manejaron, mal administraron, y por eso les quitan de las manos el control, digamos. Era ustedes parte de un consejo, ¿no?, de lucha contra las drogas, pero fracasaron. ¿Cómo ve usted la circunstancia que ha dispuesto el señor presidente de la República? Le escuchan dos asambleístas y un jurista muy conocido y distinguido. Tenga la bondad, doctor. Buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que me escuchan, a los panelistas, a usted, licenciado. Considero que en efecto una palabra que usted ha mencionado, la voy a retomar: fracasado. Quien ha fracasado, ¿qué es lo que ha fracasado? Son las políticas mundiales sobre drogas, las políticas que se han estado aplicando a nivel planetario. Y el Ecuador no ha sido una excepción. Sin embargo, en el periodo de nuestro gobierno, del gobierno, cómo hemos asumido, cómo hemos avanzado, cómo hemos propuesto el abordaje del fenómeno socioeconómico de las drogas, ha sido diametralmente opuesto a lo que se venía manteniendo. Y considero que, como usted seguramente lo puede recoger, en todo este periodo de los últimos, yo diría, 9 años, no ha habido ninguna situación que alarme al país sobre el manejo de los procesos de administración, por ejemplo, de bienes o de sustancias, las sustancias que nosotros recibimos para ser destruidas. Situación que tiene siempre la revisión, la auditoría de organismos internacionales. Perdone, doctor, ¿ustedes destruían esas drogas que aparentemente eran quemadas? No, no es aparentemente quemadas, fueron quemadas, fueron destruidas técnicamente en gestores ambientales con presencia de jueces, fiscales y, como repito, con auditoría. Esa diligencia no ha sido advertida claramente por el público. Lo que les veíamos que a larga distancia ustedes quemaban algo y salía humo. Pero ¿dónde están los reportes donde ustedes puedan, como CONCEP, decir: nosotros en tal periodo, especialmente en el suyo, quemamos tantos kilos de droga capturada? Y eso se encuentra en los ejercicios e inventarios o registros de tal institucionalidad. Punto 1. Y punto 2, usted le pide al señor presidente que le reciba para explicarle algunos elementos que le van a fallar al señor presidente si no toma precauciones, o quiere defender al CONCEP y su existencia. Estas son las preguntas, doctor Vélez. No, bueno, en el primer caso, todos los años se han presentado la rendición de cuentas a la nación por parte de nuestra institución. Lo he hecho personalmente a la Secretaría de Transparencia en los medios públicos, ante la televisión y están en las páginas web de la institución, donde se explica todos los procesos que llevó adelante la institución, donde está incluido la quema de las sustancias, ¿no? Y cada 6 meses nosotros presentamos un informe al Consejo, que ha estado presidido por el Procurador General del Estado. ¿Nunca se le perdieron algunos kilos y usted, por compañerismo, más bien silenció, y por prestigio de la institucionalidad que dirigía? No, nunca. Esto lo pueden dar fe no solamente autoridades de auditoría nacional, sino internacional. Hay las Naciones ¿Cuáles Unidas, son las internacionales? Sí, y ¿Cuáles son las internacionales que vigilan la quema de la droga que capturan? La ONUT es el organismo internacional de Naciones Unidas, y dentro de la ONUT está la JIFE, que es el otro organismo que controla todo lo que tiene que ver con sustancias. ¿Y ellos venían a cada quemada? No estaban presentes siempre,
pero tienen los datos que nosotros entregamos y han hecho pues sus auditorías. Y que usted sepa, doctor Vélez, ¿quién va a quemar la droga en la presidencia de la República, en esta institucionalidad que ha sido creada? Sí, pero permítame contestar la segunda pregunta suya. A ver, adelante, y después sigue el doctor Silva, con la venia de en gran señora medida asambleísta. podría decir que las decisiones del señor presidente de pasar a la presidencia, de transformar el CONCEP en una secretaría, ha sido también en base a la información estadística, a la información de estadísticas no solo nacionales, ustedes, sino internacionales que le hemos dado al señor presidente. Ya. Y entonces, de Pero esa manera... ahí entonces usted está convalidando la decisión del señor presidente, usted tenía razón. Por supuesto que sí, de hecho es parte, nosotros hemos sido parte de la propuesta, claro que sí. Ya, y lo que le estoy averiguando, ahora, ¿quién supone va a quemar la droga en el colectivo de esta institucionalidad que se llama Secretaría Técnica en lugar de ustedes? Esa función, ese proceso está en manos de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica va a seguir recibiendo la sustancia incautada y los químicos también precursores incautados para su destrucción una vez que el juez ordena tal situación. Y permítame decirle que Naciones Unidas pidió que el Ecuador asesore a otras naciones de Latinoamérica. Tenemos 6 países en Latinoamérica que han sido asesorados por el CONCEP y cuyos software están siendo utilizados por ellos sin ningún costo para las naciones hermanas. Bueno, ¿qué le parece a usted? Es una entidad que más bien está asesorando al resto de países que han doblegado su intención de luchar contra las drogas, doctor Silva. Mire, Gonzalo, después de escuchar al señor doctor, le doy más la razón al señor presidente de la República por haberles hecho desaparecer a todos estos incapaces, ¿no es cierto? Él no ha dicho nada acerca del plan de transformación institucional, de la planificación estratégica ni metodológica del CONCEP. No ha dicho absolutamente nada, ¿no es cierto? En tal virtud procede todo esto. Pero no quiero dejar... Pero esto es del FADI, verá. Puede ser de quien donde sea. De... Me interesa porque no soy político. Mire, hay una cuestión. Lo que sí quiero dejar también en claro es que la Corte Suprema de Justicia o la Corte Nacional obró bien hace poco tiempo con una resolución mediante la cual aclaró la oscuridad del artículo 20 sobre la acumulación en los delitos y las penas de tráfico. Es correcto. Eso está bien. Y eso no se ha promocionado o promulgado mucho. Y es que respeten los fiscales y jueces sobre este particular. El hombre es susceptible de toda clase de engaños, de toda clase de delitos. De toda clase de Rossi decía en algún momento, un gran criminalista, sanos y anormales somos la mayoría de delincuentes. ¿Y con eso se va, doctor? Muchas gracias, me retiro, porque tengo una audiencia. Adelante, doctor, y muchas gracias por haber estado aquí. ¿Qué le parece al señor asambleísta Diego Salgado todo lo que hemos hablado? Mire, acabo de escuchar al señor que no conozco, entiendo que es el principal personero del Es el concepto. doctor Rodrigo Vélez, sí. Pero comienza Él es el diciendo, y secretario eso a mí me ejecutivo. preocupa, siendo el secretario ejecutivo y la cabeza principal del CONCEP, comienza diciendo que la culpa es del mundo, una vez más, la culpa es del mundo, ¿no? Yo no estoy muy seguro que las cosas cambien si es que el CONCEP deja de ser de la Procuraduría y pasa a ser una secretaría adscrita, una secretaría técnica adscrita a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque los 8 años hemos visto Rafael Correa mantiene un poder total. El señor procurador es amigo personal y de juventud del señor Correa, cosa que no estoy criticando ni mucho menos. Yo he visto fotos del procurador, el señor Correa y el capitán Samán, el ex de la Corporación Financiera, con fotos de juventud, y eso es correcto, uno cree en los amigos, por supuesto. Y esto también me trae a la mente lo que acaba de decir mi colega Soledad Buendía. Yo no he dicho que hay un convenio con las FARC, yo digo que comparten el foro, y en este caso específico el foro de Sao Paulo. Existe en toda la literatura sobre el foro que las FARC y Alianza País son miembros, así como el Partido de Trabajadores de Brasil, etc. Pero las izquierdas metidas en conveniencias e inconveniencias de el narcotráfico en la región me parece inentendible. Aquello. Mire, yo no le pondría a las izquierdas, porque sinceramente desconozco si hay alguien de derecha también
involucrado en el narcotráfico, pero es un secreto a voces, es decir, es un rumor que cada vez coge más, es más alto el volumen, que el propio Diosdado Cabello desde el poder legislativo del chavismo de Maduro en Venezuela tiene algo que ver con el narcotráfico. Las FARC es toda igual, todo experto, toda literatura. Dicen, las FARC se financian, entre otras cosas, por el narcotráfico, que vinieron a reemplazar a los grandes cárteles de la droga colombiana, aparte del secuestro, de la extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí pongo en duda, ¿cómo puedo yo combatir el narcotráfico, el microtráfico? Si soy amigo, eso es mi pregunta. No estoy aseverando, como se dice aquí, por suerte queda grabado. ¿Cómo usted puede, si no escoge sus amigos, usted puede combatir contra esos, los amigos? A eso me pregunto, y estamos absolutamente de acuerdo con Soledad Buendía. Hay que tratar bien a la policía, no desprestigiar cada 30 de septiembre. Pero eso es público y notorio. El más grande insultador, y ahí sí debo decirlo, está todos los sábados con plata del pueblo ecuatoriano. Entonces, no soy yo, aquí no es una cuestión personal, yo no sé si Soledad Buendía tiene algo que ver con el tema, aparte de haber votado a favor o tener sus ideas. Aquí no es nada personal, Soledad, aquí yo estoy hablando, yo no tengo para qué acompañarla a usted a la Fiscalía. ¿Usted comparte el hecho de que la prevención debe ser el eje fundamental de la lucha contra los Absolutamente narcóticos? de acuerdo, sí. pero fíjese... Eso es lo que se ha logrado con esta... Sí, pero es modificación, retórica, es lírica. con esta modificación. Hablan de que sea parte del pensum de estudios de los colegios. ¿Quién maneja la política de educación en este país? El gobierno nacional, pues, ¿qué espera 9 años? Para eso quieren la reelección indefinida, para ver si algún día llega esa prevención. Hablar de los trabajadores, claro, los trabajadores agrupados en las diferentes empresas, entrar a prevenirles a ellos. Yo creo que eso es importante, pero seamos serios. Basta de retórica. Son 8 años. ¿Por qué? Tengo yo la sospecha, repito, sospecha y subrayo sospecha, de que, entre otras cosas, se lleva el concepto a la a la Presidencia de la República, porque hay un montón de bienes. Hay haciendas, hay fincas, hay quintas, hay aviones, hay vehículos, motos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el gobierno necesita dinero. Fíjese lo liberal que se convirtió el sábado. Y aplaudo. ¿Qué hace el gobierno nacional o el Estado? Manejando o comercializando gasolina y va a empezar a vender las gasolineras. ¿Pero qué pasa con los medios de comunicación incautados? ¿Qué pasa con los hoteles? Oí que ya han vendido el Hotel Quito. Necesitan dinero. El señor presidente de la República, el poderoso presidente de la República, maneja también la Procuraduría. Entonces, más allá de invitarme, gracias, y nos hemos de ir cuando tenga el caso, ya los DRUF están muy cerca, iré a la Fiscalía con usted, mi estimada asambleísta, pero yo también le invito a que sea parte más bien del grupo de legisladores contra la corrupción, un organismo internacional que se llama GOPAC, por sus siglas, y ahí estamos todos para conversar, discutir e intercambiar ideas para justamente combatir uno de los grandes males de este país, que incluye el narcotráfico, que es la corrupción, Soledad. Yeah. Va a nombrar un SAR de antidrogas, el señor presidente, es lo que calculan en su propia asamblea. Dice el presidente asume esta responsabilidad, nombra el SAR antidrogas, preside el cuerpo colegiado correspondiente, de tal modo que veremos si ahora hay más resultados de lo que se ha podido ver cuando el CONCEP dependía de la Procuraduría. Sin embargo, para el independiente asambleísta Ramiro Aguilar, lo que refleja este cambio administrativo es un manejo de la tesis hiperpresidencial, de que todo tiene que ser consultado al señor presidente de la República. ¿Ustedes auspician de esa manera en la bancada íntegra el hecho de que el superpoder o el superpoderoso mandatario asuma también el control de esto, porque de lo contrario no confían ustedes mismos? Me refiero al resto de compañeros que seguramente estuvieron manejando el concepto. Bueno, Gonzalo, lo primero responderle a mi colega asambleísta. Bueno, no se deje llevar de rumores, puedo decirle con absoluta certeza que nosotros no somos amigos de narcotraficantes, por lo tanto estamos buscando implementar políticas públicas de manera objetiva en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la educación, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en función de resolver una problemática compleja, difícil, en el cual todos
oposición, gobierno, deberíamos coadyuvar, porque aquí no son cifras ni son posiciones opuestas. Yo entenderé también que mi colega asambleísta quiere a los niños de esta parte, quiere a los jóvenes, y todos, independientemente de la posición distinta que podamos tener, vamos a legislar en función de protegerles, en función de que esos jóvenes no estén en peligro en las calles con esos microtraficantes sueltos y que vuelven a salir y a presionarles. Creemos que esta es una medida importante. Las madres estamos votando para endurecer las penas y creo que esa ha sido una medida correcta en este momento histórico, después de los análisis, después de ver las cifras, porque para muchos son cifras, pero para nosotras son nuestros hijos y eso es fundamental. Gracias por la invitación al tema del GOPAC, me parece que es muy importante. Esto lo podemos hacer desde varios ámbitos, así que sí me gustaría recibir la información para poder analizarla, asambleísta. Creo que en democracia, voy justo a responder aquello. En democracia, y mucho más, en un movimiento como el nuestro, que quizás no es perfecto, pero que busca gente, como todos los espacios políticos, donde habemos unos que no somos políticos, otros que sí somos políticos, otros que vienen de diferentes posiciones. Yo vengo de los movimientos sociales, de las luchas por defender los principios y los derechos. Y en ese camino, obviamente, somos políticos. Pero va a quedarse a habitar en el mundo político por mucho rato. Yo vengo desde los 16 años luchando y creo que hasta el día en que Dios me llame, pues estaré luchando por los principios que yo creo, por esto, esta convicción que tengo, que cuando usted me mira realmente a los ojos, usted ve que aquí hay una convicción profunda de una lucha por tener un país mejor. Y por eso se la respeta. Muchísimas gracias. Creo que en esta diversidad, el derecho a disentir, el derecho a debatir, el derecho a poder proponer es absolutamente válido. Y esto lo hacemos nosotros, nuestra bancada se reúne 4 y 5 veces a la semana. Muchas veces con el presidente, con ministros, con compañeros que están en el Ejecutivo o en el Legislativo, en función de que esas mayorías, de que esas posiciones diversas puedan llegar a consensos. Los consensos se incorporan, los disensos se procesan a través del debate y del diálogo. No siempre todos los compañeros estamos, y me incluyo. Hay veces que yo tampoco he estado de acuerdo ni estoy de acuerdo con determinadas posiciones. En esta, en particular, es una posición que yo he venido impulsando desde el primer debate del COIP. No es ahora que lo estamos planteando muchos legisladores y que, claro, frente a una posición mayoritaria, nosotros votamos obviamente porque antes el tema de ser leal, de ser coherente, era prestigiado, era un valor. Hoy se busca menospreciar a aquellos que somos éticos, que somos leales, que somos coherentes, utilizando inclusive términos despectivos como el término de borregos. Ahora somos leales y la lealtad siempre en este país ha sido la lealtad siempre ha sido un valor y eso no lo podemos negar. ¿Por qué hoy se busca tergiversar aquello? Cuando uno es leal a esa posición política en la que se encuentra y hay una mayoría, uno en lo personal individual esté de acuerdo o no, pues esa mayoría tiene que, ese acuerdo tiene que respetarse. Y eso es lo que estamos planteando que se haga, independientemente de las posiciones diversas que podamos tener, que son respetables. A veces compartimos, otras veces no. ¿Usted está de acuerdo que el señor presidente de la República se introduzca en este tema tan complicado y controvertido y que no corra o no asuma a partir de estos días en que él convalida ya la forma como queda esta ley que reemplaza al CONCEP? Vaya a caer en circunstancias muy delicadas, de inestabilidad, inclusive de causal de inestabilidad jurídica constitucional, porque alguno de los compañeros de Palacio se mete en Honduras o tenga algún nexo que se le descubra. La oposición va a estar ahora pégale el ojo, ¿no? La oposición siempre está pégale el ojo buscando descubrir la quinta pata al gato en vez de buscar apuntalar un país mejor. Necesitamos una oposición que sí tenga criterios distintos, pero que busque un objetivo, la de la patria. El tema de las drogas, no tienen quien confiar que el presidente dice yo mismo voy a controlar esta vaina.
Este es un tema tan complejo y surge, ¿sabe de dónde? De los diálogos. Yo misma le he propuesto esto al presidente de la República, porque surge de los diálogos, de los ruegos. Yo he recorrido las 33 parroquias rurales, hemos tenido contacto con miles de ciudadanos, miles de mujeres. En Yaruquí, por ejemplo, las bases sociales una se mujer, resintieron madre de familia, nos dijo, por Dios, le suplico, dígale al señor presidente que haga algo, que tome las riendas de esta problemática. Mis hijos están en esta problemática y no los puedo sacar. Esos son fruto de los diálogos, de ese ruego, de ese clamor. Nuestro presidente de la República, acogiendo estos diálogos, acogiendo estos criterios, reflexiones internas, reflexiones a través de insumos también que tiene. Yo creo que este es el camino correcto. Estamos apuntalando una solución en función de un pedido ciudadano. Las mujeres y las madres así nos lo están rogando. Mire, ni siquiera con un gobierno débil, que no es un presidente débil, que no es el caso ecuatoriano, podría estar de acuerdo que el narcotráfico esté directamente ligado con el principal poder en el Ecuador. Aquí no está ligado, es corrupto, pues. No se puede pensar que el todopoderoso Correa no puede manejar la Procuraduría y peor el CONCEP. Él está manejando como maneja la Secretaría de Educación. Él es el responsable. El de Salud, él es el responsable. La debacle económica, él es el responsable. Ahora se hace cargo de la lucha contra el narcotráfico cuando sus tentáculos son poderosos. Tienen harta plata para comprar favores, por ejemplo, nada más. Entonces yo no puedo estar de acuerdo que las drogas, la lucha contra el narcotráfico esté ligada en el caso ecuatoriano, ¿cuáles vienen a ser los tentáculos? Mire, seguramente el económico, el lavado de dinero, bueno, una serie de cosas, ¿no? La compra de bienes raíces, el mercado empieza a funcionar diferente, ¿no es cierto? Entonces, es un tema, para vender patrimonios, muy complicado. Para vender activos capturados, es que él asume el control total del ámbito, en el afán de facilitar, digamos, la negociación de cosas que todavía jurídicamente no están muy definidas. Es lo que pasó con la familia Reyes. Así es. Les tuvieron que desembuchar. Así es. Pero hubieron altos oficiales de la policía que hasta ahora gozan de los privilegios de propiedades que se tomaron. Es muy delicado, Gonzalo. Muy delicado. Es no solamente el deshacerse de los bienes, se dice también por ahí que hay amenazas de los propios supuestos dueños, que serían los narcotraficantes, a quien quiere comprar. No vayas a comprar, esto es mi casita. Les amenazan. Eso no es de ahora, eso siempre ha sido así. Por lo tanto, es muy complicado, muy delicado que el CONCEP, o como se llame esta Secretaría Técnica de Lucha contra el tráfico de drogas, sea adscrita a la propia presidencia. Es muy delicado. Nunca podía estar de acuerdo y, por supuesto, no votamos a favor. Y si es que de las 20 toneladas día, por decirlo así, el señor presidente controla que se le entreguen 100 toneladas día capturadas, ¿no? Yo creo que va a tambalear el negocio. Pero si es que naturalmente el presidente puede controlar lo que ocurre en el campo real. Claro. Entonces, eso le veo un poco difícil. Pero son las vías. Es decir, ¿qué está haciendo la Guardia Costera? ¿Qué está haciendo las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está el reemplazo de esa base de Manta? ¿Qué equipamiento, qué tecnología tenemos ahora? Aparte de lo que tiene la SENAIN para perseguir a los opositores, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es muy delicado y tiene que ver con Fuerzas Armadas, tiene que ver con seguridad pública, tiene que ver con seguridad nacional, una serie de cosas. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo que esta delicada función, que tiene que tomarse y enfrentarse y combatir, pero a través de diferentes frentes. Por supuesto que tiene que estar el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Bienestar Social, o como se llame ahora, y tener una verdadera programa de prevención y a diferentes niveles. Hay casi 600,000 burócratas, Gonzalito, que de la mitad vayan a instruir a las familias ecuatorianas sobre el daño que puede causar el uso de las drogas. Buen día. No están esperando ustedes un veto, ¿no? Para nada. Creemos que se ha analizado tan profundamente que es una norma constitucional que el presidente de la República puede optar, pero después del análisis profundo y las discusiones que hemos tenido, creemos que eso no debería darse porque
en el fondo están los temas bastante acordados, sustentados, debatidos. Y yo quisiera hacerle una pregunta a mi colega asambleísta. Bueno, nuestra propuesta es esta, en función de los diálogos, del clamor ciudadano, de resolver una angustia de las madres. ¿Cuál es la propuesta del asambleísta? ¿Cuál es la solución? 2 años la ley de modernización de la Policía Nacional. Van 9. Por decreto ejecutivo le quitaron la administración de la Policía Nacional y le entregaron al ministro del Interior. Asambleísta, en vez de atacar, un año ¿cuál es la propuesta para ver si es importante y lo lo incorporamos? Usted no va a calificar mi trabajo si es importante o no. Imagínese si a usted les dan las Ahí órdenes está la prepotencia de la oposición que no puede dar una propuesta. 5 proyectos de ley, Soledad, buen día. 5 proyectos de ley. Ni uno ha sido tratado. La inteligencia no está exclusivamente en su lado. No planteamos que la inteligencia esté en nuestro lado. Por eso le planteamos que lance ideas y no insultos. Que sería importante. Y no agresión. Le va a dar un infarto. Usted tiene un hijo pequeño, cuídese. No se desespere. Legisle con amor a la patria, con amor a las madres y a los niños. La noticia libre.